¿Cuáles son sus primeras críticas y reacciones al plan de gobierno presentado? ¿Cuáles son sus aportes también para poder ir conversando en este tiempo, que es la idea para poder ir mejorándolo? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial para todos ustedes, televidentes, Janet. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, el plan económico presentado por el presidente hace unos días tiene ciertos aspectos positivos, otros aspectos que no lo son y otros temas que quedan con un gran signo de interrogación. Con respecto a los aspectos positivos, pues habría que destacar este cambio en lo que pareciera la mentalidad, el diagnóstico de pasar de un Estado que pretendía crecer a punta de deuda y solamente impuestos, ahora una mentalidad donde por lo menos ponen el tema de la productividad en el centro de la mesa. Luego el esfuerzo que están diciendo que van a hacer, hay que ver si se hace con respecto a reducir gasto público improductivo y concretamente también pues la eliminación del anticipo del impuesto a la renta que a las inversiones las ahuyenta, que es algo que todos los sectores productivos lo hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Con respecto a lo que no está bien, hay algunos temas, pero me concentraría en los aranceles. Los aranceles son impuestos y no podemos caer en semánticas. Los aranceles son impuestos a las importaciones y como todo impuesto significa que le quitan recursos del bolsillo a la gente que nos está escuchando, le encarecen la vida a la gente estos aranceles y generan desempleo. Al encarecer las cosas bajan las ventas. Entonces yo diría que ahí están temas y luego ese gran signo de interrogación de los cómo se va a aterrizar, cómo se van a hacer las cosas. Uno esperaba pues un plan económico, digamos, hace un año, se ha esperado bastante, todavía no está perfectamente claro. Entonces, queremos verlo esto como un vaso de agua medio lleno, queremos verlo en positivo, queremos dar con nuestro contingente y apoyo, pero es importante que este elemento de los aranceles, donde se pretende subir los aranceles hasta el techo, se entienda que de subir los aranceles hasta el techo, estaría bajando el comercio de nuevo hasta el piso, y eso no lo podemos permitir. Ahora, Pablo, de lo que ha dicho el gobierno, estos aranceles se van a imponer a partidas que no afectan al sector productivo, es decir, no son bienes de capital ni materias primas. Impactarían sobre productos que los catalogan como lujo. ¿Eso cómo lo ve usted? Toda vez que el programa está enfocado a desarrollar el sector productivo, más no al importador, digamos, vendedor de productos finales catalogados como de lujo. El tema es que cuando tú subes los aranceles, generas dos efectos. Por un lado, le encareces la vida a la gente, las cosas son más caras. Entonces, la ropa es más cara, los celulares son más caros, las computadoras son más caras, los vehículos son más caros. Y todas estas cosas, a mí no me parece que sean un lujo. Hoy en día, tener un celular, una computadora, puede ser hasta una necesidad, una herramienta de trabajo, una herramienta de productividad. Por eso hay que ser ahí muy claros y decir, a ver, si tú subes los aranceles, le estás encareciendo la vida a la gente, por un lado. Y digamos, por otro lado, cómo están ya los aranceles en estos rubros que estamos conversando. Aquí he traído un cuadro para ustedes donde dice subir aranceles es encarecer la producción y los precios. Entonces, esto es lo que ya pagan actualmente celulares, juguetes, vestimenta, artículos de plástico o calzado. ¿Cómo va a quedar con el nuevo incremento? Lo desconocemos y eso es un problema en sí mismo porque eso genera incertidumbre. Ahora, digámoslo claramente, las importaciones son inversiones productivas que generan empleo. Entonces, si tú encareces las cosas, lo que pasa es que bajan las ventas. Y cuando a un comerciante le bajan las ventas, eso tiene una afectación directa en el empleo. Para muestra, el ejemplo de lo que sucedió hace poco tiempo en el Ecuador con la implementación de las salvaguardias. El tiempo que duraron las salvaguardias, que también supuestamente eran muy corto tiempo y que al final pues se terminaron alargando 3 veces más el tiempo que iban a originalmente tener, las salvaguardias generaron dos efectos. A nivel de producción significaron 1.450 millones de dólares menos en el sector productivo y a nivel de empleo destruyeron las salvaguardias 270.000 empleos. Entonces, si se quiere hacer algo que es igualito a lo que ya se hizo, lo más probable es que los efectos sean lo mismo. Entonces, insistir en lo mismo y esperar un resultado distinto, creo pues que todos sabemos cómo se llama eso. Entonces, no hay que hacer locuras, hay que hacer cosas distintas. Ahora, lo que nosotros proponemos que es bajar aranceles para subir el comercio.
Ahora, Pablo, digamos, la dinámica no debería ser, digamos, la lógica, el fondo, la propuesta inicial, si se la puede llamar de esa manera, de imponer aranceles a determinados productos, es para fomentar la industria nacional. Usted, por ejemplo, mostraba en ese cuadro, en ese gráfico que usted mostró, los impuestos, los aranceles que se cobran a la importación de zapatos. Pero la idea, sobre todo en el gobierno anterior, era imponer altos impuestos a ese tipo de productos para poder fomentar la industria nacional. Ese no sería el complemento que falta, porque el comercio lo que quiere es tener productos de calidad que vender, independientemente si son importados o si son producidos aquí en el Ecuador. ¿O me equivoco, Pablo? A nosotros los ciudadanos lo que nos debe interesar es tener los productos de la mejor calidad a los mejores precios, tener un fuerte poder de compra, que la plata que tienes en el bolsillo no se te derrita. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los impuestos, y en este caso concreto los aranceles, lo que hacen es derretirte el poder de compra, te devalúan el dólar. Y eso no es conveniente para nadie en el Ecuador. Por eso nosotros decimos, si subes los aranceles, no solamente que encareces los precios de los productos importados. Ojo, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Y en su momento se lo dijimos a la ministra, que los precios de los productos fabricados localmente se igualan a los precios que tienen arancel, con lo cual la factura la terminamos pagando todos. Entonces, ¿cuál es la manera de resolver esto? Con libre comercio, respirando libertad. Esa es la manera en que los países se desarrollan. Queremos ser un país que se encamine más hacia el desarrollo y crecimiento económico que tiene Chile, o queremos retroceder e irnos para Venezuela. ¿Queremos libertad o queremos restricciones? Nosotros proponemos ser el país de la innovación y dejar de ser el país de la restricción. Ya sabemos que las restricciones no funcionan. Por eso nosotros decimos, el plan económico, que tiene ciertas cosas buenas, ciertas cosas que no son buenas y ciertas cosas que nos dejan en ascuas, termina siendo una suerte de escalera que sirve para salir del hueco. El problema es que la escalera todavía sigue siendo muy corta y no nos alcanza para salir del hueco. Y Pablo, para que la escalera sea grande, hay que hacer cosas distintas a las que se ha venido haciendo. Enfocándose en ese medio vaso lleno del que usted habla para tener una visión positiva, ¿qué opinión tiene usted de el tema de los tributos? Digamos que le dan a las empresas un tiempo de 2 años para poder ponerse al día con el pago de impuestos y se eliminan las multas y los intereses, lo cual le va a generar interesantes ingresos al Estado ecuatoriano y le brinda a las empresas una oportunidad de ponerse al día y también pues reactivarse sin ese pero dentro de sus balances. Ahí hay que destacar algo, y es que el gobierno en este caso se está sensibilizando, está escuchando lo que la gente dice. Nosotros como representantes del comercio, siendo la Cámara de Comercio de Guayaquil, el gremio más antiguo del Ecuador de 1889, con más de 10.000 socios, constantemente conversamos con los comerciantes, pequeños, medianos y grandes, y ese era un tema, y un tema que salía mucho. Entonces, en buena hora que el gobierno, en este caso en específico, está escuchando. También, como decíamos hace un instante, destacar la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Nosotros hemos estado proponiendo la fórmula que es más sencilla, más clara y perfectamente justa: renta ganada, renta pagada, y estaremos vigilantes de que eso así sea, porque muchas veces en la idea macro dicen eliminar el cálculo del impuesto mínimo, y luego cuando aterrizas a la idea micro resulta que no dijimos eliminar, sino reformar. Entonces tenemos que estar ahí vigilantes para que esto realmente se elimine. Me refiero al anticipo del impuesto a la renta. Entonces, sin duda hay estas cosas buenas, pero también están estas otras cosas que, así como hay unas que son pasos para adelante, hay otras que son algunos pasos para atrás. Y los aranceles, no nos equivoquemos, lo que hacen es encarecer las cosas, los celulares, la ropa, la tecnología, los juguetes. O sea, resulta que ahora hay un impuesto para los niños que se llama que los juguetes van a ser más caros. Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y tal vez lo más importante que hay que decir, es completamente innecesario. No necesitamos encarecernos la vida aún más. Ecuador es uno de los países dolarizados ya más caros del mundo, en buena medida por los impuestos, específicamente por tanto arancel. ¿Por qué nos vamos a hacer aún más caros? Claro, eso no nos sirve. Tenemos que alejarnos de eso. Otro desincentivo para empresarios nacionales o internacionales, en caso de que quieran venir a invertir acá, es el tema de, digamos, lo duras que son las reglas laborales.
¿esta propuesta de presentar nuevos tipos de contrato le dan aliento? Sí, los gremios productivos, en este caso la Cámara de Comercio, permanentemente hemos estado transmitiéndole al sector público la necesidad de dar mayor libertad, mayores formas de tener nuevas modalidades de contratación. Nosotros usamos en su momento el concepto de la flexseguridad, que es un concepto que se ha desarrollado mucho en Europa, en países como Dinamarca, donde salvaguardando pues todos los derechos laborales, se otorgan espacios de libertad para que sea más fácil contratar. Sea como fuere, el hecho de tener nuevas modalidades de contratación es una medida que va en sentido correcto y es importante que se implemente porque ha habido mucha expectativa sobre esto. Nosotros, en específico, un poco transmitiendo el sentir del comercio, lo que hemos dicho desde el mundo comercial, y el comercio es el principal generador de empleos directos adecuados, formales, a nivel nacional, desde el mundo del comercio es importante ver formas para tener contratos que, salvaguardando los derechos de los trabajadores, sean lo más parecidos a contratos por horas, contratos de plazo fijo. Son cosas que nos permiten avanzar como país. Es importante que en el Ecuador sea fácil contratar, que no sea complicado, y pues de acuerdo a varios indicadores internacionales, no es fácil contratar en el Ecuador. Entonces, ahí hay cosas donde uno empieza a transitar por el lado correcto, pero como decíamos, el plan económico sin duda es una escalera para salir de un hueco, y eso está bien y lo apoyamos, pero necesitamos que la escalera sea más larga. Todavía la escalera está corta, y lo que le corta los peldaños a la escalera son justamente la motosierra de los aranceles. Es lo que hace que no permita que este plan termine de despegar. Pablo, simplemente para cerrar y muy corto, ¿usted se siente contento, siente que hay un cambio, hay un giro en esa mirada a la economía del gobierno? ¿Hay un giro en el estilo ya, tal como usted lo ha venido proponiendo como necesario durante los últimos años? Hay cosas buenas que hay que apoyarlas, y creo que es nuestra responsabilidad como comerciantes transmitirle al gobierno las necesidades más sentidas de una actividad que es la principal generadora de empleos, y donde decimos, si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, que no ha funcionado y que ha generado carestía de vida y desempleo como son los aranceles, los resultados van a ser los mismos. Por favor, no descuidemos este tema. Si bajamos los aranceles, podemos hacer subir al comercio. Está clarísima la propuesta. Gracias a Pablo Arosemena por estar esta mañana con nosotros.